Carlos Martín Briceño nació en Mérida. Es autor de numerosos cuentos, muchos de ellos le han valido premios, incluso ganó el premio que da en España, el premio prestigioso Max Aub, que se da en España por un cuento de singular título, Montezuma's Revenge. El año pasado publicó una novela alrededor de Guti Cárdenas, La muerte del ruiseñor. A él también le gusta la música y es nuestro invitado hoy en Palabra de Autor. Bienvenidos a Palabra de Autor, este espacio donde conversamos con escritores sobre el origen de su vocación, sobre lo que han escrito y hacemos estos puentes tan necesarios para que los libros encuentren a los lectores. Y desde Mérida a la Biblioteca Vasconcelos, con esta ballena de Gabriel Orozco aquí acompañándonos, viene Carlos Martín Briceño, a quien le doy yo una cordial bienvenida, Carlos. Muchas gracias, Mónica, por invitarme a Palabra de Autor, sobre todo con el marco de esta biblioteca tan hermosa. Y tú con tu guayabera que nos traes el himno, la luz blanca de tu tierra. Nacer en Mérida, yo por ahí quiero empezar, Carlos, porque tú dices que escribes para encontrar tu pertenencia y el sentido de la vida. Pertenecer, que es una palabra compleja, pero pertenecer también tiene que ver con la pertenencia geográfica. Mira, en realidad yo soy un autor que nunca ha salido de Mérida. Siempre he tenido envidia de aquellos que salen de su tierra para irse, sobre todo venir a la capital a estudiar, a hacerla, ¿no? Y yo, curiosamente, me he formado y desarrollado en Mérida y esto creo que me da un sello diferente. Pero al mismo tiempo, si tú checas lo que yo escribo, trato de ser universalmente literario. O sea, rara vez digo la palabra Mérida en mis cuentos. Y la primera vez que lo toco directamente es en la novela La muerte del ruiseñor, donde evidentemente se trata de la vida de un autor, de un cantautor meridano y yucateco, Guti Cárdenas. Nada menos que Guti Cárdenas. Indispensable hacer una novela sobre Mérida, sobre mi tierra. Es la primera, creo, que ves que la gente puede distinguir quién soy, cómo soy, porque narro, que tú ya la has leído, conjuntamente parte de mi vida y parte de la vida de Guti Cárdenas. Fíjate que eso es muy curioso. Cómo tus cuentos, porque eres autor de numerosos libros de cuentos y de una reciente antología de La vasta piel, que tuve la oportunidad de hacer el prólogo, en donde... Es cierto, no hay una precisión geográfica y cómo en la novela tienes ya la necesidad de tocar tu lugar y tocar a un cantautor, como se dice ahora, tan extraordinario, un poeta como Guti Cárdenas. Y curioso, porque esto me remite a algo que a mí me ha pasado, que es que yo más bien en el cuento sí he tocado la Ciudad de México y en las novelas siempre me iba por geografía. No, sobre todo por geografías distintas. Entonces me gusta la idea de señalarlo porque también veo que en esta antología que hiciste del sureste, en donde tratas de precisar en esta idea de la pertenencia qué hay en común con los autores de tu lugar. Déjame subrayar este párrafo porque me parece muy interesante que hagas una precisión de qué es ser escritor de la península yucateca. Tú dices que en común está, entre otras cosas, la histórica. Dices la presencia constante del mar, la enceguecedora luminosidad del cielo, el sofocante calor que nunca amaina, la milagrosa lluvia que lo vivifica todo, la fastuosa variedad de su gastronomía, por decir algo que los une y que por lo tanto los temas son otros. Sí, son temas muy diferentes a lo que se toca en el centro y en el norte. Eso yo lo he comentado en numerosas entrevistas. Creo que la literatura del sureste tiene que ver con la manera de ser hacia adentro. O sea, no es lo mismo nacer en el sur, donde hay otro tipo de clima, otro tipo de comida, otro país, la hermana República de Yucatán, como nosotros le decíamos, a nacer en el centro o en el norte, donde las costumbres son diferentes. Incluso las canciones, las bravatas norteñas o las
desvelos de amor del centro, tienen poco que ver con este romanticismo de las canciones yucatecas, mucho más cercanas al Caribe que al centro y al norte. Y esto permea necesariamente en los artistas y, por supuesto, en los escritores. Los escritores del sureste narran cosas que suceden hacia adentro. No en balde, la península, ocupamos uno de los primeros lugares, tristemente, en suicidios, en alcoholismo, porque la gente se lo queda todo. La gente difícilmente va a estallar y va a ir a decir lo que siente, se lo guarda para luego pues sufrirlo a solas. Quizás, y ese sufrimiento a solas te hace narrar, pintar, cantar de una manera diferente. Es cierto, y tú dices que varios de los autores, y yo lo veo en tus mismos temas, tocan, por ejemplo, el tema de la pareja o del matrimonio, del tedio, de la doble moral, de esa otra vida. Esta lentitud incorpórea con que van transcurriendo las cosas en el sureste, ¿no? Y que difícilmente tú vas a salir al mediodía en una bicicleta o algo, porque tienes que quedarte, porque si no el sol, pues el sol te hace regresar de nuevo a casa a tomar la siesta, o bueno, que las cosas van cambiando. Siempre la gente conserva estas costumbres y conserva la costumbre también que tiene que ver con la religión, con la manera de ser, en donde no puedes ser totalmente libre ni decir todo lo que piensas y sientes porque se sigue viendo mal. Claro. Esto me recuerda, este peso que le das al sol y la necesidad de recogimiento en esas horas, me recuerda algo que dijo Margaret Atwood sobre los escritores canadienses, que tú y yo hemos compartido cuánto nos gustan, que decía, ahí el paisaje es tan abrumador, es decir, es tanto el peso del paisaje que la literatura más bien escribe sobre el paisaje, ¿no? Sí. Esta idea de los temas teñidos por el lugar, ¿no? Y creo también que esto, en ocasiones, hace que la literatura del sureste no sea tan atractiva para las editoriales. Porque las editoriales, esto lo decía también Sergio González Rodríguez, prefieren los novelas o relatos donde la acción es mucho más rápida, donde desde el principio, como los norteños, empiezan con un asesinato, con un golpe directo de los protagonistas. En cambio, los del sureste como que van más hacia el monólogo interno, hacia a lo que está pensando el protagonista, y lo repiten, porque así es como va pasando la vida en el sureste. Siento que eso que tocas está en tus cuentos, este infierno personal. Parece que no pasa nada, pero en realidad hay una tormenta dentro. Y esto te emparenta, yo siento que te siento muy cercano a autores estadounidenses. Sí, como Carver, como Hemingway, Carson McCullers, en donde son situaciones normales, donde está pasando todo por debajo, ¿no? El famoso iceberg que decía Hemingway. Son situaciones donde aparentemente tranquilas, pero debajo hay algo muy anómalo que es necesario contar. Claro. Y eso es lo que yo hago en mis relatos, ponerlos a la vista y paciencia de los lectores. Y cosa que debo confesarte que en algunas ocasiones no me ha resultado muy provechoso para los mismos yucatecos o campechanos. Que se tienden a ver ahí. Pero vamos a seguir hablando de esto, Carlos. Ahorita, después del corte, estamos aquí en Palabra de Autor. No se vayan. Yo sé que inútilmente te venero, que inútilmente el corazón te evoca. Pero a pesar de todo, yo te quiero. Pero a pesar de todo, yo te quiero. Aunque nunca besar pueda tu boca. Aunque nunca besar pueda tu boca. Esto fue Nunca, de Guti Cárdenas.
Carlos Martín Briceño toca la guitarra y canta, aparte de escribir, ¿verdad, bueno, Carlos? Esto es una parte que tuvo que ver mucho con que yo tuviera ganas de hacer la novela de Guti Cárdenas. Yo traía en la cabeza hacer la historia y tú tuviste un poco de culpa también. Aquella vez que estuvimos en la casa, estuviste y tú tocabas la guitarra. Estaba Sara Pot, estaba... Y tu mamá nos preparaba sí, no sé cuántas entonces, viandas yucatecas. Allá yo les conté que yo había hecho un cuento de 5 cuartillas que me había invitado Marcial Fernández sobre algo que sucediera en la Ciudad de México. Y esa era la condición para que participara en esta antología. Y yo recordé que a Guti, el héroe de la trova yucateca, lo habían matado en el Salón Bach. Entonces hice el cuento de 5 cuartillas que trataba del último día de la vida de Guti. Y además tenía 29 años Guti, ¿o cuántos? Bueno, cuando muere Guti, él tenía 26 años. 26, sí, 26 años. 26, no había cumplido 26. Por eso digo yo que iba a formar parte del 27 Forever Club, ¿no? Donde están Jimi Hendrix y todos estos claro. Virtuosos que mueren de 27 eternamente jóvenes, ¿no? A Guti le faltaron 6 meses para formar parte de este grupo. Entonces, después de hacer este cuento, se me quedó que la historia de Guti era tan rica y tan importante y nunca se había hecho novelada. Y se me quedó, pero yo no hago novela, nunca había hecho novela, yo siempre había sido un ferviente defensor del cuento. Claro, y eres un cuentista notable. Y entonces esto, debo confesar que me dio mucho trabajo y me angustiaba mucho porque yo decía, bueno, ¿será que a la gente le interese la vida de Guti? ¿Será que yo pueda cumplir con las expectativas de la gente que me ha leído como cuentista? Y al final, estas obsesiones las fui poniendo también a lo largo de la novela, de tal forma que voy contando estas angustias que yo tenía para escribir la novela o pasar, como quien dice, del cuento a la novela, esa transición claro. tan compleja. Es muy interesante lo que haces porque incluso dices, digamos, leemos la novela y estamos viendo la vida de Guti que tú novelas, pero también la vida de Carlos, que puede ser tú o no, o sea, del autor que está contando sus investigaciones, sus dudas, porque dice, en el cuento me puedo parapetar. Me gustó mucho esa frase. Pero en la novela tengo que salir de cuerpo entero. ¿Esta fue tu sensación? Sí, porque el cuento, además de un camino que yo ya conocía, es como cuando vas a un restaurante que ya se lo vas a pedir, ya estás ambientado, te conoce el dueño y estás a tus anchas. Claro. Yo así me sentí en el cuento, así me siento. Y cuando incursioné en la novela, me sentía de veras muy inseguro y luego me fui dando cuenta que la novela te va dando las pautas para que tú vayas poco a poco. Entonces empecé a disfrutarla. Claro. Cuando empecé a decir, bueno, me voy a quitar todos estos complejos, esta obsesión de que quede perfecta, porque el cuento tiene que ser perfecto, y voy a dejar que la novela fluya y que mi vida también participe junto con la vida de Guti. Y eso hace de veras de la lectura de la muerte del Ruiseñor. Nadie espere un libro, una biografía de Guti Cárdenas. No, es un trabajo donde los personajes son dos. El que escribe la historia de Guti Cárdenas y la historia de Guti Cárdenas y ambientado también en la historia de familia del que escribe la historia de Guti Cárdenas, porque aquí nos traes un disco, ya sí. Una bellísima portada o carátula, ¿no? De un coleccionista que me lo prestó para este programa. Y así como hay él, hay mucha gente que todavía en Yucatán colecciona cosas de Guti. Guti es un ídolo en el sureste. Y yo quería que también lo fuera, a través de mi novela, fuera del sureste. Y fíjate que he recibido comentarios de gente que no vive y no lo conoce, y eso me da mucho gusto. Por alguna manera, a través de las letras, lo hago revivir, lo voy a conocer, y yo creo que Guti tiene muchísimo todavía para darle a los que amamos la música y los que amamos la literatura. Porque además es una figura internacional y tu novela nos permite ver la dimensión de Guti Cárdenas, su alcance, ¿no? Él a los 23 ya dirigía los discos Columbia en Nueva York. Él llenaba los teatros más grandes de Norteamérica, los teatros de La Habana, de México. Estaba por hacer una gira en Sudamérica, en Europa. Y todo esto se le cae cuando muere, ¿no? Entonces, allá en el monólogo donde yo cuento qué pasaba por su cabeza al momento de morir, es algo que yo supongo que a él le pasó, claro. Porque teniendo el mundo prácticamente a tus pies, como dice el lugar común, él de repente se topa que en una riña cantinera
está muriendo y no muere enseguida, muere en los brazos del mesero que lo solía atender, que por cierto el mesero cada año lo entrevistaban durante muchos años, lo comento también allá, hasta que el mesero muere. Y el mesero pues fue el último que conversó con él mientras se desangraba, ¿no? Y el Salón Bach existe, ¿no? El Salón Bach existe. En el centro de la Ciudad de México. Existe, ha cambiado obviamente de giros, ya no es la cantina de Postín que solía ser, ¿no? Pero está allá en el centro histórico, está el lugar donde cayó abatido Guti por las balas de estos españoles. Por un crimen insensato, ¿no? Un crimen insensato. Tú nos tratas de... Yo doy las versiones, ¿no? Sí. Porque también hay esta versión de que lo matan porque él hizo el himno de la República Española, que evidentemente la primera República Española, cuando cae el rey, él hace un himno que le hacen por encargo. Pero imagínate, un yucateco que le piden por encargo, viviendo en Nueva York, que haga un himno para que canten en España. Es absolutamente... Es totalmente inusitado. Surrealista. Y él lo hace con un seudónimo, Yucho, pero todo el mundo sabía que él, era el autor de los discos Columbia, había sido el autor, ¿no? Vamos a seguir hablando de esto, Carlos, ahorita después del corte. No se vayan, estamos aquí en Palabra de Autor. Carlos, sin duda lo que has hecho con La muerte del ruiseñor es un trabajo de documentación y ahorita nos hablabas, especular, sospechar qué es lo que hace un escritor, mucho, o sea, ¿qué tanto hay de realidad, qué tanto hay de suposición, de ficción? Yo soy un escritor que me cuesta mucho trabajo tomar totalmente las cosas y ficcionar todo, ¿no? Yo siempre tomo las cosas de la realidad. Muchos de mis cuentos, La muerte del ruiseñor, está plagada de verdades del mismo autor. Esto, te lo confieso, me ha ocasionado incluso algunos problemas con gente que lee mis relatos y se identifican o se reconocen, amigos, parientes, porque uno, como decía Ibsen, cuando le preguntan si lo que escribió es de él, siempre debes contestar, bueno, todo lo que escribo tiene que ver conmigo, claro, con mi vida, con lo que he oído, soñado o escuchado, ¿no? Porque es lo que te preocupa, claro, y ocupa y interesa. Y en este caso, tanto mis relatos como La muerte del ruiseñor surgen de situaciones verdaderas. O sea, lo que yo empiezo narrando algo, siempre estos relatos, luego les pongo un poco de ficción para que entonces sean más atractivos al lector. Pero de veras, soy un poco desvergonzado para contar mis propias historias o historias de gente cercana. Por supuesto que debe haber un límite de respeto siempre, claro, porque puede no usa sus nombres. No uso los nombres. Y los universalizas de alguna manera. No poner las circunstancias totalmente como si fuera una fotografía, pero sí están basadas en casos reales. El Montezuma Revenge, el cuento con el que gané. ¿Está basado en algo real? Sí, por supuesto. De verdad, me encanta eso. Es un gran cuento, lo tienen que leer. Es un cuento de un amor frustrado entre un yucateco, una inglesa, una española y un gringo que se entromete, donde hay muerte, donde hay erotismo y hay, bueno, esta manera en que nos relacionamos los seres humanos, o venimos de diferentes culturas. Está basado en un caso real donde yo tuve una relación con una extranjera y donde acabó muy mal. Entonces siempre tuve ganas de decir, bueno, si yo no hubiera sido una persona sensata, tal vez algún día le hubiera ahorcado. ¿Cuál es el límite, no? ¿Cuál es el límite? Entonces en mis relatos me permito transgredir ese límite y hacer o escribir cosas que hubiera querido hacer, pero por supuesto no soy ni yo ni la gente, es gente que va asesinando personas porque le caen mal, ¿no? Claro, claro. Pero los escritores a veces nos permitimos con la pluma y con las hacerlo. Y qué liberador, ¿verdad? No, aparte de liberador, es atractivo para el lector. Claro. Porque el lector, aunque lo diga que no, a veces también tiene ganas de hacer cosas que en la realidad no debe o no puede hacer. Y se lo permite a través de una novela o de un
libro de cuentos, ¿no? Y sí es cierto que en tus cuentos, me gustaría señalar esto, este erotismo fino que manejas es muy claro, y esta línea también entre el erotismo y la muerte. Y en Montezuma's Revenge te valió el premio Max Aub, que fuiste a España a recibirlo, y fue todo un acontecimiento, ¿no? Sí, porque yo no esperaba que fuera tan rimbombante. O sea, hemos escuchado del premio Max Aub y es algo así como el Nobel del cuento para España, en español, en castellano. Y lo más interesante de este cuento, Mónica, es que cuando llegan de cuenta un 700, 800 cuentos, hacen una lectura comunal entre los habitantes de Segorbe. Segorbe, pensemos en un pueblo como tal vez en Izamal, en Yucatán, o como Tasco, no sé, es una población pequeña, ¿no? Que será 200,000, 150,000 habitantes, y la gente, a través de la lectura, se identifica, leen los cuentos, luego escogen 25 o 40 cuentos que ya le dan a leer a escritores de la talla de Almudena Grandes, de Elena Poniatowska, de gente que va a calificar esos últimos cuentos. De tal forma que cuando llegas a Segorbe, ya eres como una celebridad. Entonces la gente en la calle te detiene, te reconoce, y hacen una cena así espléndida donde cobran el plato y tienes que dar un discurso. Es una cosa muy emocionante, y más emocionante para los que amamos el cuento. Claro. Porque es como darle la importancia que tiene al cuento, que no es el género menor que a veces las editoriales califican, ¿no? Es un cuento tan difícil y tan complicado de Y además, lograr, a un ¿no? solo cuento, o sea, en este premio es a un solo cuento, que es como una joya. Así o sea, es. un buen cuento es memorable, y tu cuento Montezuma's Revenge, uno lo lee y no lo olvida, lo trae puesto, y eso les pasó allá, y por eso ganaste ese premio. Yo creo que es para estar muy orgullosos de ello. Yo quería preguntarte algo, porque hay una frase que tú has dicho que te decía tu madre. Dice, no confíes en nadie, nadie aparte de tu familia tiene motivos para quererte. Y que de ahí salió tu deseo de escribir. Yo creo que esta frase que nos decía a mis hermanos y a todos tiene que ver con esto de, decía ella, yo puedo saber a quién quiero, pero difícilmente puedo saber quién me quiere. Entonces, ella decía, cuando alguna persona decía, es que fulanito me quiere tanto, y mi mamá decía, ¿cómo puede tener la certeza? No debe decirlo, debe decir, yo quiero tanto a fulanito. O sea, en este sentido, nosotros no somos personas que debamos estar diciendo esto porque no sabemos qué sucede a nuestro alrededor. O sea, la gente detrás de sus puertas, de sus casas, hacen cosas que no se atreven o no podemos ni siquiera conocer. Entonces tú ves detrás de las puertas con tu escritura. Esa desconfianza nata, cuando vemos un escenario donde una pareja está discutiendo y luego estás feliz para que la gente vea que está feliz, aunque por dentro sabemos que algo sucede. Entonces, de allí surgen mis cuentos, de esa desconfianza que sin querer, o tal vez en ánimo de protegernos o protegerme, mi madre nos inculcó. O sea, es una cosa que yo le agradezco también. Desde luego, y nosotros, tus lectores, agradecemos que esa frase te haya despertado esa enorme curiosidad por revelar lo invisible, por entrar. Yo siempre he dicho que eres una especie de Updike mexicano, este autor norteamericano que toca sí, las crisis de pareja, también, ¿no? Cheever, que tanto nos gusta. Y desde luego hay mucho más que hablar, pero ya se nos acabó el tiempo, Carlos. Pues agradecidísimo por haber estado contigo en el programa. No, al contrario, ¿no? Por haberte escuchado nunca. Y tienen que leer La muerte del ruiseñor para saber más de Guti Cárdenas y de Carlos Martín Briceño, a quien de veras que desde Mérida hayas venido aquí a estar con nosotros. Estoy muy agradecida. Gracias, Mónica. Gracias. Las veces que sea necesario te acompaño. Gracias. Nos vemos en la próxima emisión de Palabra de Autor. Gracias. Oda al Padre. Aujourd'hui mon père est mort. Hoy ha muerto mi padre, Payer. Un ataque fulminante al corazón le arrebató de la vida mientras dormía plácidamente en una límpida cama de hospital. Son las 5:30 de la mañana. Mi madre recién acaba de llamar por teléfono a la casa para darme la noticia. No se le oía alterada, apenas sollozó ligeramente. Pero yo sé cuánto lo amaba. Y a pesar de que en los últimos meses la vida de ambos giraba alrededor de las dolencias de papá y sus intermitentes ingresos a la clínica Mérida, estoy seguro de que ella no esperaba que esto sucediera tan pronto. Estuve en silencio unos segundos. La noticia me había golpeado con fuerza, pero enseguida me repuse.
Mi madre necesitaba apoyo, no lloriqueos.